A pesar de la adversidad, a pesar de la oposición, ¿qué es necesario para cumplir con la proclamación del Evangelio? ¿Qué es necesario para cumplir con la proclamación del Evangelio? Para dar respuesta a esta pregunta, quiero suplicarle que abra su Biblia en Hechos capítulo 16 y vamos a hacer lectura de los versos 19 hasta el 28. Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículos 19 al 28. Quiero suplicarle que se ponga de pie en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Verso 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». Pueden sentarse. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta hermosa tarde es el siguiente: ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Ese es el título. ¿Qué necesitamos? Los hombres, desde la caída en el huerto del Edén, vivimos primero un mundo con falsas esperanzas. Un mundo con falsas esperanzas. En segundo lugar, vivimos en un mundo intolerante de la verdad. Vivimos en un mundo intolerante de la verdad. Y en tercer lugar, vivimos en un mundo en necesidad. Vivimos en un mundo en necesidad de creyentes radicales. Vivimos en un mundo en necesidad de creyentes radicales. Es de cada uno de estos tres puntos que quiero hablar con ustedes, partiendo de la porción de la palabra de Dios a la que hemos leído, que nos enseñan cada uno de ellos qué es lo que necesitamos. Primero, hablemos de un mundo con falsas esperanzas. Hablemos de un mundo con falsas esperanzas. Leemos:
las esperanzas de hacerse ricos quedaron destruidas. Los amos de la joven esclava, poseída por un demonio de adivinación, se vieron más que frustrados e enfurecidos al ver que el negocio para hacer dinero se les había desaparecido frente a sus ojos en el momento en que Pablo, en el nombre de Jesús, enfrentó a aquel espíritu demoníaco en la muchacha. Aprendemos que estos, los amos de la joven, querían enriquecerse. ¿Qué querían ellos? Enriquecerse a través de los poderes del diablo. ¿Es pecado querer ser ricos? Tenemos que responder con honestidad que no es pecado querer ser rico. Lo que es pecado, mis queridos hermanos y hermanas, lo que es pecado es querer ser rico eliminando a Dios de nuestras vidas, sacándolo de nuestros planes, eliminándolo de nuestro tiempo, sustituyéndole con otras cosas y cuidado, hasta con el diablo. Esto último es una hipérbole. Los creyentes en Jesucristo debemos de poner nuestra esperanza no en las riquezas temporales, sino más bien en las riquezas eternas. Hacerlo así nos ayudará a tener lo que necesitamos para anunciar el Evangelio. Nos ayudará a tener lo que necesitamos para anunciar el Evangelio a un mundo con falsas esperanzas. En segundo lugar, hay que mencionar que desde la caída del hombre en el huerto del Edén vivimos en un mundo intolerante a la verdad. Vivimos en un mundo intolerante a la verdad. ¿De qué verdad hablamos? Hablamos de la verdad del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Él, Jesucristo, es el único Dios y Salvador. Leemos en el verso 21. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Esos son los comienzos del Evangelio y de la Iglesia de Cristo. Eran prácticas ilegales en el Imperio Romano. Vemos que Pablo y quienes lo acompañan son castigados físicamente con golpes con varas de madera. Son puestos en prisión y sujetados con cadenas. Todo esto, los golpes, la cárcel, las cadenas, son suficientes para hacer callar a cualquiera que tiene su esperanza puesta en lo mundano y en lo temporal de esta vida. Hoy, diga hoy, en pleno siglo XXI, el Evangelio es ilegal en muchos países. El Ministerio de Puertas Abiertas nos brinda una lista de aproximadamente 50 países donde es más difícil seguir a Jesús. Voy a mencionar 11 de esos países: Corea del Norte, Somalia, el Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán, la India. Son 11 países dentro de una larga lista donde es difícil seguir a Jesucristo. Permítanme decirles, mis queridos hermanos, que los Estados Unidos de América va rumbo a esa lista de países en los cuales será difícil seguir a Jesucristo. Nosotros, diga nosotros los creyentes en Jesucristo, necesitamos poner nuestra esperanza no en las riquezas temporales, sino más bien en las riquezas eternas. Hacerlo así nos ayudará a tener lo que necesitamos para perseverar
en proclamar, en anunciar, en compartir, en contarle el Evangelio a un mundo con falsas esperanzas. ¿Qué es necesario para cumplir con la proclamación del Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros, ustedes y yo, necesitamos para cumplir con la proclamación del Evangelio? En tercer lugar, se hace necesario que meditemos, que pensemos en el hecho de que vivimos en un mundo en necesidad de creyentes radicales. Vivimos en un mundo en necesidad de creyentes radicales. Ponga atención, porque esto que vamos a leer es parte de ser un creyente con una fe en Jesucristo radical. ¿Qué clase de fe? Radical. Versículo 25, ponga por favor sus ojos en la palabra de Dios, en su Biblia. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y esto lo hacían no en un templo, lo hacían desde una cárcel. Versículo 28, Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Claro, diríamos nosotros, pero si es Pablo, no es Pablo, es Cristo en Pablo. Todos aquí, diga todos aquí tenemos al mismo espíritu de Cristo que Pablo tenía. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Todos aquí tenemos al mismo espíritu de Cristo que nos lleva a vivir una fe en Cristo radical. Una fe que nos lleva a poner nuestra esperanza no en lo temporal y lo mundano, sino en lo celestial y en lo eterno, para no dejar de proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Una fe que nos lleva a orar y a cantar himnos a Dios después de la golpiza. Y nos lleva a ser no de aquellos que dicen: patitas, ¿pa' qué te quiero? Verso 28, Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. En lugar de aprovechar la oportunidad para salir corriendo, Pablo, Silas y los que con ellos estaban aprovecharon la oportunidad para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que nos ayuda a no tener falsas esperanzas. Una fe que nos empuja a proclamar el Evangelio de Cristo a un mundo intolerante de la verdad. Una fe que nos lleva a ser creyentes con una fe radical. Una fe que influye nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, a pesar de las circunstancias adversas. Eso es lo que necesitamos. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Lo queremos juntos.